Bueno, mientras que se van sumando el resto de personas y los demás speakers, para los que estamos ya en la sesión, les voy comentando la agenda del día de hoy. Básicamente, el objetivo es hacer una introducción general de este evento, donde básicamente explicamos lo que es una Activation Day, donde explicamos una introducción del servicio en sí, para después pasar a lo que viene siendo un dive deep en términos de lo que son los servicios de encriptación de AWS. Esto va hasta las 10:30 de la mañana. Allí tendremos un break para que también puedan descansar, estirar, tomar un café. Y después a las 11 de la mañana vamos a arrancar con un workshop de KMS donde les vamos a proveer cuentas directamente a AWS, cuentas donde ustedes van a poder experimentar y seguir un laboratorio de mi mano. Yo les voy a estar guiando. La idea de este laboratorio es que sea completamente eh, guiado, donde ustedes puedan ir paso a paso. Vamos a leer la guía. Voy a hacerlo súper lento para que ninguno se quede atrás y que la intención sea que hoy durante el espacio se lleven un pequeño overview de lo que es KMS y los servicios adicionales que se trabajan en este workshop. Después, a la 1 p.m., un break de 15 minutos. Luego pasamos con la sesión final de multi-account y multi-account region deployments en términos del Activation Day de encriptación. Y finalmente vamos a hacer un pequeño espacio de Q&A, de preguntas y respuestas, donde ustedes van a poder hacer diferentes preguntas a través del chat. Enseguida les muestro dónde se haría dónde es la opción para que nos puedan hacer las preguntas, dado que hay dos formas, una es el chat y la otra es una apartado de Q&A que lo tiene en la zona inferior derecha. Así que por aquí vemos que ya está Marco. Vamos a presentar el equipo. Marco Sáenz, si quieres te presentas, porfa. Hola a todos, buenos días. Por acá Marco Sáenz, arquitecto de soluciones. Llevo un poco más de 4 años en la compañía y mi área de profundidad es seguridad. Por eso estamos por acá para hablar un poquito más de cómo proteger esos datos y cómo utilizar diferentes servicios de protección de datos. Comencemos con ese deep dive o con justamente esa profundidad de hablar de esos servicios de cifrado de los datos en AWS. Entonces, Data Protection dentro de AWS lo podemos manejar con una suite de servicios que están diseñados para ayudarnos a automatizar y simplificar muchas de esas tareas de protección de datos y de seguridad. em, Tareas que pueden venir desde el manejo de las propias llaves em, hasta cómo estamos almacenando las credenciales y los secretos. Entonces, dentro de ese manejo, vamos a ver puntos y servicios como los que vemos a la derecha, el manejo de cifrado del lado del servidor, utilizando justamente como servicios administrados y en este caso llaves administradas de una u otra manera. Vamos a justamente ver esas diferencias. Vamos a hablar de Key Management Service, que es un servicio que nos permite crear y controlar llaves para cifrar o firmar digitalmente la data. Vamos a ver, importante, una parte de certificados privados dentro de uno de nuestros servicios que se llama em, Private Certificate Authority. Para el manejo en general de los certificados, vamos a hablar un poquito de Certificate Manager. Vamos a tocar brevemente en algunos puntos Secrets Manager, un servicio que se utiliza para almacenar los secretos. Referencias en torno a una funcionalidad que se llama Nitro Enclaves, son ambientes de cómputo aislados, digamos, para casos de uso muy particulares, y también la posibilidad de utilizar Cloud HCM, que es justamente una forma de manejar nuestras llaves dentro de un Hardware Security Module o una instancia de Hardware Security Module que sea single tenant. Ya vamos a ver y vamos a analizar justamente los trade-offs y las ventajas en cada una de las instancias. Pero yo quiero comenzar por acá, justamente cómo se percibe qué es el cifrado, justamente las estrategias. Em, Algo que sucedía, digamos, anteriormente, em, y, y esta realidad, es ese approach para el cifrado era diferente. Iba justamente alineado
a esa priorización y a esa, digamos, respuesta más reactiva en torno a lo que quería cifrar. Realmente no era un think first, cómo voy a cifrar la data, sino, ok, sucedió esto, ahora necesito cifrar esa data. Y eso se veía dentro de muchos casos de uso comunes. Cuando se hacía igualmente ese análisis, se pensaba mayormente en fuentes de datos como bases de datos para priorizar. Entonces, voy a cifrar esa base de datos primero antes que todo lo demás. Y cuando definíamos justamente esa forma de cifrar, ese manejo de llaves, ese manejo de certificados, era una discusión, digamos, que en nivel de complejidad iba subiendo y se veía reflejado también en términos de costos. Entonces, digamos que eso es lo que sucedía antes. Ahorita, con todas las ventajas y justamente características de la nube, podemos empezar a hacer cambios y manejar eso de una perspectiva diferente. Podemos empezar a manejar ese cifrado de manera proactiva, que esté integrado con las diferentes soluciones, que sea sencillo de utilizar, que no solamente me enfoque en bases de datos, sino que me enfoque en qué momento estoy cifrando los datos para cada uno justamente de los servicios. Estoy hablando de data en reposo, estoy hablando de data en tránsito, estoy hablando de data que está en memoria y está en uso. ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, ya hay herramientas dentro de AWS que me van a ayudar justamente con ese approach, con esa forma de manejar ese cifrado, que son sencillas, que justamente están integrados y que me van a permitir ser costo eficiente. Entonces, uno de los, digamos, quotes que hace el CTO de Amazon, que es Werner Vogels, es: baila como si nadie estuviese viendo, pero encripta como si todo el mundo lo estuviese haciendo. Entonces, importante, y ya lo vamos a ver en un slide, que debemos cifrar en lo posible, ¿no? Entonces, pregunta común que viene de nuestros clientes. Ok, en términos de data protection, ¿cómo me empieza a ayudar a AWS? Y estas son preguntas comunes que justamente van alineadas a diferentes casos de usos y componentes. Entonces, ¿cómo empiezo a mover mi data a AWS de manera segura? ¿Cómo mantengo esa data, por ejemplo, en una base de datos de manera confidencial? ¿Cómo la cifro? ¿Cómo empiezo a compartir data justamente entre recursos que están dentro de mis componentes en la nube? ¿Cómo empiezo a manejar el proceso de autenticación, autorización? ¿Cómo pruebo esa seguridad y compliance a los auditores? ¿Y cómo empiezo a optimizar en términos de costos? ¿Cómo diseño una buena arquitectura? ¿Cómo empiezo a escalar? Son puntos que justamente los clientes nos hacen la pregunta. Para cada uno de esos puntos, fíjense, voy aquí a pasar rápido el slide, hay diferentes servicios, pasando por algunos que hemos hablado como Certificate Manager, KMS, Identity and Access Management. Y una vez hablamos del modelo de responsabilidad compartida, hace mucho sentido justamente la disponibilización o el uso de estos servicios. Cuando hablamos del modelo de responsabilidad compartida, sabemos que AWS es responsable de la seguridad de la nube, ¿no? Entonces, esa infraestructura, de mantener los data centers, de seguir ese compliance. Perfecto, nosotros somos responsables de manejar cómo quiero que se accedan a mis datos, por ejemplo, ese patrón de acceso, cómo quiero cifrarlos. Entonces, AWS justamente no deja solo al cliente. La idea es que a partir de estos diferentes servicios, el cliente pueda cumplir de una manera sencilla, si justamente es lo que está buscando, o alineada a compliance en torno a esa protección de datos. Entonces, vamos a tocar muchos de esos servicios que estamos viendo por acá y muchos de esos casos de uso. Entonces, alineado, digamos, al quote que veíamos de Werner Vogels, ¿dónde debería cifrar? Pues en todos lados. Asterisco, por supuesto, habrá alguna aplicación legacy donde tenga algún inconveniente. Perfecto. Digamos que ese es un caso súper extremo, ¿no? Un caso súper edge. Dentro de la normalidad y dentro de todos los otros componentes y los datos, la idea es poder utilizar esas herramientas que estábamos viendo. Entonces,
AWS ofrece una protección fuerte en términos de cómo yo voy a cifrar esos datos, sea en tránsito, sea en reposo, sea en memoria. Hay servicios donde justamente yo voy a poder manejar mis llaves si hace sentido para mí. Esas llaves están protegidas utilizando hardware security modules que están validados contra justamente el FIPS 142, Level 3, y esos servicios también, de manera administrada, me permiten tener una durabilidad bastante alta. Por ahí vemos un ejemplo de 11 nueves en términos del manejo de llaves. Entonces, para AWS es fundamental ese principio que justamente se ve abajo, y con la ayuda justamente de esos reportes y atestaciones de terceros, se cumple lo que se dice ahí, que es: no hay interacción humana directa con material criptográfico de llaves que esté en plain text, es decir, sin cifrar, sobre ningún tipo de servicio en AWS. Entonces, es un statement fuerte que justamente em, es validado con todo ese compliance y, como les dicen, todas esas regulaciones de terceros a las que AWS justamente se somete para cumplir con esos buenos estándares. Entonces, digamos, y pasando ese primer punto, hablemos de KMS, que es el servicio justamente número uno en el que se piensa cuando se habla de llaves. Entonces, AWS KMS o Key Management Service es un servicio que nos permite crear y administrar llaves criptográficas. Ese material de las llaves nunca sale de ese hardware security modules que justamente ya vimos que están alineados con el FIPS 142 Level 3. Tenemos esa persistencia del material en un storage durable de baja latencia, como lo vemos a la derecha. Y yo, como usuario, defino las políticas y el control hacia KMS y hacia sus llaves, y toda la actividad que justamente se realiza con esas llaves: cifrado, descifrado, actualización de las políticas de las llaves, yo puedo verla entonces en CloudTrail. Fíjense que, digamos, esa cajita que está a la derecha siempre va a estar por debajo en términos de KMS. Listo. Em, lo bueno es que todo esto es administrado. Sí, yo defino justamente mis llaves. Por detrás, todo lo que hablamos de el storage, cómo se almacena, y la seguridad, lo está manejando AWS. Punto donde siempre, digamos, los clientes nos hacen la pregunta. Entonces, ¿hay diferentes servicios para administrar y manejar esas llaves? Sí, fíjense que tenemos KMS, que es el que estamos hablando, que es un servicio multitenant. Ya vamos a hablar un poquito más a detalle de eso, donde puedo tener las llaves de una manera, digamos, más administrada. O puedo utilizar Cloud HCM, que es un servicio que va alineado a single tenancy, y tengo una instancia de hardware security module que yo controlo. Tengo justamente más control, y eso puede ser necesario por alguna de las políticas de mi empresa o por alguna de las políticas de alguna regulación que yo quiero seguir en particular. Entonces, digamos, ambos tienen sus casos de uso puntuales donde podemos sacar lo mejor de ellos. Hablando un poquito de KMS, y digamos de las bondades de utilizarlo, em, como vimos, tenemos una estructura y unos procesos que son transparentes para nosotros, ¿no? Nosotros decidimos: esta es una llave, la voy a utilizar de esta manera. ¿Cómo se almacena? AWS justamente, y en este caso KMS, se encarga de ese, de ese manejo. Esa alta disponibilidad que ofrece, otra vez, es administrada por AWS. Como solamente vamos a estar alineados al uso de mis llaves y al manejo de mis llaves, para hacer unos procesos más costo eficientes, y a partir de eso, digamos, vamos a irnos a los puntos que están alrededor de KMS. Si es totalmente administrado, ya vamos a ver, sobre todo en el workshop, eh, esa administración es seguro. Ya vimos justamente contra FIPS 140, etcétera, etcétera. Ese control centralizado
me va a permitir tener una forma más sencilla de manejar llaves, ¿no? Hablamos al comienzo que un impedimento anteriormente en la protección de datos era, ok, quiero cifrar los datos, tengo unas llaves, ¿dónde voy a almacenar las llaves? ¿Cómo las voy a compartir? Justamente esa centralización y, digamos, ese acceso, esas APIs me ayudan a tener una forma más sencilla de manejarlo y también de entrar en la parte de la auditoría y el monitoreo. ¿Quién y en qué momento y cómo y para qué recurso se utilizó una llave, por ejemplo? Dentro de KMS se maneja el Pricing Pay As You Go. Vamos a verlo un poquito más a detalle en un segundo. Las integraciones son nativas con los servicios de AWS y, por supuesto, voy a utilizarlo si necesito cifrar o descifrar data. Adicional, si por ejemplo somos los responsables de asegurar esa data en todos los servicios en mi ambiente de AWS, hace mucho sentido empezar a pensar en esos controles centralizados, ¿no? Que es algo que provee KMS. Cuando tenemos un desarrollador, por ejemplo, ¿cómo le voy a entregar las llaves? Listo, puedo definir una política y qué es lo que puede hacer en particular ese desarrollador. No, tengo una aplicación que no es un servicio directo de AWS y también quiero utilizar las llaves que estoy manejando en KMS, también lo puedo hacer, por ejemplo, a través del SDK de cifrado de AWS. Entonces, en términos de la operatividad, en términos de la carga administrativa, me ayuda a ser más óptimo. ¿Cómo funciona? Pues, digamos que vimos dentro de KMS, dentro de ese cuadrito, digamos el fleet, las instancias, el storage, etc. Pero del lado de cliente, del lado de yo utilizando KMS, ¿cómo funciona? Yo creo una llave, justamente decido esa llave para qué va a ser, con qué características va a tener, qué algoritmo justamente va a utilizar. Voy a cifrar o descifrar datos. Voy a firmar y verificar. A partir de justamente esas definiciones puedo empezar a generar y exportar data keys. En un segundito vamos a ver qué son data keys. Y puedo generar y verificar mensajes de autenticación, de códigos de autenticación. Importante ese monitoreo. Yo tengo por acá CloudWatch, tengo por acá CloudTrail para tener esa visibilidad de lo que está sucediendo con mis llaves, en qué momento se está utilizando y si se están modificando. Y también esa integración con los servicios de AWS. Esos son algunos, o sea, son muy pocos en consideración con todos los que se pueden integrar, pero es como para dar una perspectiva. Y antes de continuar, es importante tener claro este concepto de cifrado de sobre o envelope encryption, como lo verán en la documentación. Yo tengo una llave, y aquí voy a explicar un poquito de ese concepto. Yo tengo una llave que la vamos a llamar data key. Esa llave es la que directamente va a cifrar mis datos. Es, digamos, en este ejemplo, un PDF que tengo. Entonces, perfecto. Yo cifro esos datos y sé que tengo mi llave. ¿Cómo hago para proteger esa llave que cifró los datos? En Envelope Encryption lo que nos dice es, ok, esa llave también la vamos a cifrar con otra llave, en este caso es la que manejamos en KMS, y yo la voy a almacenar en conjunto de una manera cifrada con ese objeto dentro de justamente la metadata. Entonces, ¿por qué es importante esto? Recuerden, otra vez vuelvo, digamos, al inicio, el manejo de las llaves y el aseguramiento justamente de cada una de las llaves es algo fundamental dentro de esa definición y esa protección de los datos. No es solamente cifrarlo, sino proteger la llave con la que se cifra. Entonces, digamos que esta es una herramienta que utiliza KMS y vamos a ver en varios puntos cómo nos da esas ventajas. No es la única llave que maneja KMS. De hecho, nuestra llave usualmente va a estar por debajo de una llave de dominio. Aquí es, eso sí, un poco fuera del alcance y también se consideran llaves de región. Entonces, más detalles se pueden ver en la documentación. No vamos a entrar justamente tan profundo por ahí, pero sí es importante que puedan ver que esa jerarquía de llaves y ese manejo de llaves lo está haciendo KMS por nosotros para ayudarnos a tener un proceso, digamos, más óptimo y más seguro en este caso. Les hablo un poquito de esa jerarquía de llaves. En este caso, el ejemplo, esa data key
con la que ciframos los datos, sí, está almacenada, en este caso con el archivo. Del lado de la llave de KMS está en KMS, pero en muchos casos la administramos nosotros. Vamos a ver más a detalle eh, en esos puntos. Y dentro de KMS hay algunas que justamente maneja el servicio, como les decía, una llave de dominio, llave de regiones, etc. Entonces, hablamos del concepto de data key. Cuando nosotros empezamos a operar a escala o con diferentes servicios, los diferentes servicios, de acuerdo a su naturaleza, van a manejar diferentes números de data keys, de acuerdo, justamente, como les decía, a su naturaleza. Aquí hay algunos ejemplos. Todos, todos estos servicios, ejemplo, EBS, RDS, tienen esa integración para el ejemplo que les estoy diciendo. Si yo tengo un volumen aquí de EBS, y vamos a entrar más a detalle a hablar de los volúmenes de EBS, puedo justamente manejar una data key por cada volumen de EBS. Perfecto. Si yo tengo una instancia de RDS, un conjunto de instancias de RDS, por cada instancia de RDS manejaría una data key. Cuando ya empiezo a hablar de otros tipos de servicios como Lambda, ya justamente va escalando y puedo tener decenas de data keys orientados a Lambda. Cuando hablo de Secrets Manager y tengo un conjunto grande de secretos, puedo hablar de miles de data keys, uno para cada secreto. Y ya, digamos, en el extremo, por la naturaleza justamente del servicio, cuando hablo de S3 y hablo de ese almacenamiento de objetos y la cantidad de objetos que puede tener es muy grande. Entonces empiezo a hablar de billones de data keys. Esto manejado por KMS, digamos que hay optimizaciones y justamente vamos a ver cómo optimizar en términos de S3, pero digamos en términos generales, si seguimos justamente como lo venimos viendo, una data key justamente por objeto, entidad, tenemos esa cantidad grande de data keys. Entonces, pregunta también común. Bueno, KMS tiene diferentes tipos de llaves. Sí, más que, más que simétricos y asimétricos, que justamente son algoritmos que podemos seleccionar o el tipo de propio de algoritmo dentro de cada una de esas categorías. Hay diferentes tipos de llaves en términos de cómo se manejan, en este caso por nosotros o por AWS. Entonces, déjenme comenzar de izquierda a derecha. Primero tenemos las llaves que son administradas por el cliente. Entonces, yo defino mi llave y yo soy responsable de esa llave, tanto en términos de la política, es decir, quién tiene acceso, quién no, etcétera. En esa auditoría, es decir, puedo ver todas esas llamadas a CloudTrail en donde se utilice esa llave. La rotación también, justamente tengo el control. Puedo copiar justamente otras regiones utilizando un feature que se llama Multi-Region Keys, y dentro del costo, pues considero por cada llave $1 y los cargos justamente a las llamadas. Hay justamente una consideración adicional en términos de la rotación, esa la vamos a ver en unos slides más adelante. Esa es una, digamos que es una de las formas en las que puedo manejar llaves. Las otras dos, una llave administrada por AWS o AWS Managed Key o una AWS Owned Key, son o se manejan más del lado de AWS. Fíjense que iniciamos con políticas que no podemos modificar directamente, pero em, que AWS administra por nosotros. Y aquí empezamos a ver las diferencias. Cuando yo hablo de Managed Keys, esas llaves que están administradas por AWS son creadas en mi cuenta y un servicio integrado de AWS las va a utilizar. Probablemente la han visto con un formato, si justamente han podido explorar un poco, un formato que es AWS / el nombre del servicio. Entonces, por ejemplo, dentro del alias de esa llave, AWS / Redshift. Eso es una managed key, esta que vemos en la segunda columna. Ese tipo de llaves, como ya dije, esas políticas las maneja AWS, como la utiliza directamente el servicio, eh, por eso las maneja AWS. En la auditoría puedo ver justamente esas acciones que se están haciendo con la llave en CloudTrail. La rotación en este momento está fijada cada año. Anteriormente
era cada 3 años, no hay justamente el manejo copias a otras regiones y el costo no tiene que ver con la llave, sino más con las llamadas a las APIs. Y por último, las own keys, similar a como vemos con las manage, también la política es manejada por AWS, pero aquí hay una diferencia. Esas own keys son una colección de llaves que el servicio de KMS en este caso le pertenecen y las maneja para utilizar en múltiples cuentas. Em, a pesar de que no están en mi cuenta, justamente como son pertenecientes al servicio de KMS, em, se diseñó para que pueda proteger recursos en mi cuenta. Entonces, dentro de la auditoría, aquí sí hay un poquito de diferencia. No puedo ver directamente esas acciones. La rotación va a variar dependiendo justamente del servicio que utilice la llave. Hay algunos casos donde se copian justamente a otras regiones y dentro del costo no tiene ningún costo. ¿Qué pasa? Y tal vez una pregunta común es, ok, y con esa última pierdo como, digamos, flexibilidad. Y aquí una salvedad. Algunos servicios nos permiten elegir entre una llave administrada por nosotros, la Customer Managed Key, o una Managed o una Owned. Dependiendo del servicio, hay que dar ese doble check, porque si va a ser administrada por AWS, Owned o Managed, hay que ver estos detalles justamente que manejamos acá. Em, ¿Por qué existen esas dos diferentes tipos de llaves? Porque em, en términos de la agilidad o la forma en la que queremos que muchos procesos donde, otra vez vuelvo al inicio, se maneje ese, ese cifrado, es una forma sencilla de hacerlo. Entonces, si alguna vez han ido, por ejemplo, a la consola de EBS o de algún servicio así como mencionaba Redshift, quiere cifrar los datos y ya hay una llave justamente administrada o se crea una llave administrada por AWS, no tenemos esa carga administrativa si para nosotros lo más importante realmente es solamente cifrar los datos y que estén protegidos. Si ya tengo, en términos de compliance, ciertos requerimientos y necesito administrar yo mismo la llave, bueno, puedo definir justamente ese caso de uso. Entonces, tengo, de acuerdo a justamente mis necesidades, llaves más administradas de mi lado y llaves más con características que AWS administra. Pregunta común también, ¿cuántas llaves necesito? Y esto va con un depende. Sí es, digamos, una respuesta em, variada, pero va a depender de cómo quiero justamente llegar a mis objetivos y cómo están mis políticas de seguridad. Prefiero justamente manejo centralizado, distribuido, por entidades, por clasificación de servicios, por clasificación de justamente el tipo de data que están cifrando. Em, Eso me va a empezar a dar, digamos, un norte en qué sería lo mejor en términos generales para yo manejar mis llaves y cuántas llaves justamente necesitaría en ese caso. Recomendación, nosotros recomendamos atar esas llaves a los owners de esa data. ¿Por qué? Porque usualmente el owner de esa data sabe justamente sus atributos, su importancia, su clasificación de datos, dónde debería estar, quién debería manejar. Entonces, eso ayuda, en este caso, a definir esas políticas de acceso. Y hablando un poquito en términos de la rotación, em, cuando manejamos nuestras llaves podemos justamente ser flexibles en términos de cómo definir ese periodo de rotación, por ahí de 90 a 2560 días, ajustar ese periodo de rotación en cualquier momento. Y para esas llaves que veíamos que ya existen y son administradas por AWS, vemos que hay esa rotación automática anual, ¿no? Yo puedo también on demand hacer la rotación en este momento. Digamos, si estoy haciendo una prueba y quiero ver cómo se comporta la aplicación cuando hay eventos de rotación de llaves, listo, yo lo puedo hacer. Por ahí tengo una cuota por defecto que se puede revisar si tengo un caso de uso particular donde necesito más rotaciones, pero es posible haciendo un request justamente con soporte. Y esa mejora en la visibilidad
y el pricing es una de las ventajas justamente de KMS. Yo puedo empezar a ver esas llamadas a los APIs de rotación de, en este caso, de las llaves, tanto en CloudTrail como a través de el CLI. Puedo validar cuándo y cómo se hicieron esas rotaciones de llaves y lo que les mencionaba abajo en términos de precio. Si yo roto una llave, tengo por esa llave, por esa rotación, un costo adicional de $1 para las primeras 2 rotaciones. Después, si las roto 20 veces y tengo, digamos, dentro de la cuota la posibilidad de hacerlo porque tengo un caso de uso específico, no voy a gastar más. Entonces, lo máximo en consideración que se va a pagar por esa llave van a ser $3 al mes, sin contar, por supuesto, la parte de la utilización, las llamadas a la API de KMS. Y esos hardware security modules son buenos, ¿no? Ya hablamos de justamente que están validados versus FIB 140, 2, Level 3, eso está validado. Y ya de hecho se está trabajando con NIST para esa validación de 140, Level 3. Falta es justamente validación de ellos. Entonces, pregunta común también. ¿AWS puede ver mis llaves? Entonces, hablemos un poquito de justamente esos controles que se hacen en enforcement dentro de KMS. Cuando nosotros tenemos, digamos, esa instancia de Hardware Security Module manejada por KMS, por supuesto, cuando tenemos em, ese módulo en operación con llaves aprovisionadas, tenemos algunas consideraciones. Una que ya habíamos hablado, que tiene que ver con que el plain text de la llave no existe fuera del Hardware Security Module, eso estamos claros, y que si tenemos justamente ese Hardware Security Module, a veces administrado por KMS, se está utilizando, está aprovisionado, tiene llaves, ningún operador de AWS puede acceder y no se permiten actualizaciones. Entonces, la siguiente pregunta uno dirá, uy, ¿y cuándo se actualizan justamente eso? Pues se definen justamente unas ventanas de mantenimiento, se hace el movimiento de llaves entre esos Hardware Security Modules y el que ya voy a justamente a actualizar. Entonces tengo otro cuidado, ¿no? Entonces hago un reboot y está en un estado ese Hardware Security Module no operacional. Ya ahí no hay material de las llaves en el host y a partir de un proceso con múltiples empleados que revisan el código, la actualización que se va a hacer y se hacen test de integración para que no se puedan filtrar llaves de memoria a través de un quórum, justamente se decide y se hace esa actualización. Por supuesto, con credenciales válidas, ¿no? Y eso se puede ver, pues evidencia de eso es el control 4.5 dentro del SOC, que menciona que esas master keys del cliente utilizadas para operaciones criptográficas en KMS están lógicamente seguras. Todo ese proceso validado, pues evidencia del proceso está dentro de ese SOC 1, el control 4.5. Entonces, también punto usual para debatir o discutir es dónde almaceno mi material de llaves. Lo recomendado por la facilidad, por justamente la escalabilidad, es manejar ese material dentro de KMS. Si lo manejo dentro de KMS, lo que ya vimos, puedo hacer llamadas justamente a los diferentes servicios, cifrar y cifrar de una manera sencilla. Pero puede ser que para algún caso en específico no esté cumpliendo, por ejemplo, con algo que me pide una regulación o una política interna. Ahí es cuando los dos casos que vemos a la derecha tal vez hacen más sentido. Entonces, hay algo que se llama Custom Key Store dentro de KMS y ahí lo que le decimos es dentro del manejo y la interacción con servicios directos de AWS, vamos a utilizar KMS. Vamos a utilizar el API para decir cifrar, no cifrar, etc. Pero las llaves van a estar, o el key material va a estar dentro del Cloud HCM en este caso, que es otro servicio que ya vamos a discutir en un segundito, donde yo tengo más control. Entonces, digamos que el KMS es el front y Cloud HCM sería como el back para tener lo mejor de los dos mundos. Y,
Y no es la única forma. Adicional, también si tenemos algún requerimiento particular y necesitamos que ese material de las llaves se almacene en un Hardware Security Module que manejamos on-premises, hay la posibilidad de utilizar KMS con ese material importado. Entonces, ahí perdemos, digamos, unas características y unas ventajas de KMS, la alta disponibilidad. Eso queda justamente del lado del cliente, ese manejo de disponibilidad en el caso de on-premises, pero si cumple con alguna regulación, si me lo están exigiendo, es una posibilidad. Y ese external key store, que es el último punto que estábamos hablando, se ve de esta manera. Nosotros tenemos KMS, por supuesto, que otra vez va a ser como el front de las operaciones y se va a conectar con esos Hardware Security Modules que tengo de manera externa fuera de AWS. ¿Cómo lo va a hacer? A través de justamente un proxy para hacer esa conectividad particular, cómo se configura. Entonces, si tenemos un requerimiento em, de, de soberanía muy particular, puede ser de un gobierno, por ejemplo, esto o justamente esta funcionalidad podría hacer sentido. Entonces, pasando, digamos, al otro servicio que comentábamos, que es Cloud HCM. Cloud HCM es un servicio que me va a permitir em, ser dueño de mi clúster de Hardware Security Modules, operarlo dentro de mi VPC y que eso sea dedicado, standalone, para mí. Entonces, otra vez alinean ciertos requerimientos en términos de regulaciones. Tiene soporte o funciona muy bien justamente cuando necesitamos traernos cargas de HCM de on-premises y queremos manejar esos mismos atributos. ¿Por qué? Porque tenemos una variedad más amplia en términos de los algoritmos que se puede utilizar y sobre todo ciphers que son legacy, que tal vez KMS ya no soporte, pero ahí digamos tenemos esa flexibilidad. Validado lo que hablamos al FIP 142 Security Level 3 y algo que discutíamos en algunos slides anteriores, puede utilizarlo, digamos, como esa parte del back que maneje las llaves, utilizar KMS como el front para sacar, digamos, lo mejor de los dos mundos con ese feature de Custom Key Store. Entonces, ¿por qué Cloud HCM? ¿O cuándo utilizar Cloud HCM? Digamos que hay dos puntos súper relevantes que me dicen cuándo necesito o no utilizar un servicio como esto. El primero es la baja latencia, justamente a esas llaves. Y el siguiente es que necesito que esté bajo mi control el acceso seguro a el root of trust. ¿Qué es el root of trust? O justamente qué es todo lo que tengo que administrar, digamos, dentro de estos casos de uso. El manejo de usuarios, los algoritmos particulares, las longitudes de las llaves, cómo se hace integración justamente con otras aplicaciones y que en términos de compliance tengo algo específico que me están pidiendo. Entonces, vayamos por estos puntos que están alrededor del servicio. Ese performance alto. Nosotros tenemos, digamos, ese single tenant, ese clúster definido para mí dentro de mi propia VPC corriendo. ¿Quiénes van a hacer las consultas? Quien yo defina las aplicaciones que yo defina de la manera que yo defina. Entonces, te voy a tener ese performance alto de acuerdo a lo que yo necesite. Términos de compliance, pues me ayuda justamente a moldear esas cargas de trabajo que necesitan esa baja latencia, esa alta disponibilidad, demostrar el compliance, que yo mismo manejo ese clúster, etc. Regulaciones así como HIPAA, FedRAMP, GDPR, PCI, por ejemplo. En términos de cómo unimos esos dos puntos que veíamos al principio, la idea es tener ese ambiente seguro. Como yo defino ese clúster y como yo lo manejo dentro de la VPC, eso me permite definir quiénes son los que se van a conectar justamente a ese HCM, digamos el ejemplo, esas instancias de S2. Y para operaciones, digamos, de cambio dentro de Cloud HCM, se utiliza la autenticación por quórum para puntos críticos y también tenemos multifactor authentication para los tokens que se manejan. Importante, alineado otra vez a los estándares
que puedo utilizar esos estándares de industrias como PKCS número 11, JCE, OpenSSL, por ejemplo, para manejar el, el Hardware Security Model. Y punto de alta disponibilidad. Entonces, digamos que aquí es donde empezamos esa comparativa con KMS. Dentro de esa alta disponibilidad de Cloud HCM, la puedo empezar a definir en múltiples zonas de disponibilidad. Por ejemplo, Cloud HCM va a empezar automáticamente a balancear los requests y, por ejemplo, a definir esa duplicación de llaves en las instancias de Hardware Security Module dentro del clúster. Entonces, va a tener más capacidad, va a mejorar la durabilidad. Entonces, en términos de alta disponibilidad, justamente voy a estar cubierto. En todo eso, pues, si utilizo KMS, ya está cubierto por el servicio. Entonces, ahí empezamos a ver esas diferencias. Dentro de la elasticidad, también se puede ver una comparativa, ¿no? Con Cloud HCM, nosotros decidimos cuándo agregar o quitar instancias de Hardware Security Module dentro del clúster. Está justamente a nuestra decisión cuando queremos hacerlo. Lo del Customer Own está justamente administrado por el cliente. El cliente decide justamente todos esos atributos que hablamos anteriormente, como el manejo de usuarios, la longitud de las llaves, los algoritmos, etcétera. Todo eso es mi responsabilidad del cliente, y con herramientas de AWS podemos empezar a monitorear esa salud en términos de, por ejemplo, de redes que tiene el clúster de HCM. Y por último, el soporte de algoritmos, que dijimos que es un poquito más extenso que KMS y me permite en términos de utilizar, por ejemplo, Cypress Legacy, un movimiento de una carga de trabajo que está on-premises a la nube, por ejemplo. Entonces, digamos, ese versus, muy rápidamente, pasar por acá. Tenemos diferentes alcances para KMS y Cloud HCM. Fíjense, dentro de KMS hay algunos algoritmos soportados, hay unas cosas que podemos hacer. Y dentro de Cloud HCM tenemos todo el potencial del Hardware Security Module. Eso sí, tenemos más responsabilidad. Dentro de cómo son almacenados los secretos, ya sabemos que KMS maneja multi-tenancy. Estos Hardware Security Modules son multi-tenancy y los maneja AWS. Si yo utilizo Cloud HCM, yo soy el responsable, es single tenant, y yo defino cómo es justamente, yo defino cómo lo controlo, ¿no? El Hardware Security Module. El acceso a las llaves en KMS se hace a través de políticas de IAM o Resource Policy, y dentro de Cloud HCM se utilizan credenciales definidas por el propio cliente. Eso también impacta el siguiente punto, ¿no? Esa integración con los servicios de AWS. Nativamente, puedo hacer la conexión con KMS. Con Cloud HCM directamente no. Yo tengo que definir, en este caso, como dice abajo, una aplicación built-in para hacer esa conexión de cómo quiero hacer el cifrado, cómo quiero manejar esas operaciones. Si lo hago en KMS, llamadas a API, o utilizar el SDK de cifrado para algunos casos de uso. En términos del escalamiento y las llaves, ya sabemos que justamente KMS, la responsabilidad cae sobre AWS, y cuando utilizo Cloud HCM, la responsabilidad de ese escalado, de cómo administrar las llaves, es mi responsabilidad. Por último, la rotación y el precio. En términos de la rotación, dependiendo del tipo de llave, hablamos un poquito de los tipos de llave. No hablamos en términos de traer nuestro propio material, el external key store. Ahí hay definiciones diferentes, pero justamente se maneja esa rotación automática en algunos casos. Y dentro de Cloud HCM es responsabilidad totalmente mía, la definición totalmente mía de cómo hago la rotación. Por último, el precio. El precio en KMS va alineado a la llave y por la llamada a los APIs. Y dentro de Cloud HCM va alineado a las horas que tengo corriendo ese Hardware Security Mode. Entonces, cuando empezamos a ver las opciones, la idea es poder llegar a ese punto donde se cumplan los requisitos. Si KMS hace sentido para mí, si quiero manejar de forma administrada
las llaves, perfecto. Si Cloud HCM hace sentido para mí porque tengo regulaciones, etcétera, eh, tengo unas cargas de trabajo legacy que me voy a traer y son Hardware Security Modules, etcétera, hace sentido. O si quiero llegar a ese punto intermedio del que hablamos, el Custom Key Store, donde KMS hace un front y Cloud HCM sería como el back, donde se administran esas llaves. Entonces, comparación aquí muy rápida antes de pasar de KMS y el Key Store. Entonces, dentro de KMS ya sabemos que las llaves son generadas en el HCM que controla AWS, son almacenadas en estos HCM que controla AWS y son usadas desde esos Hardware Security Modules que controla AWS. Del lado, digamos, en ese punto intermedio donde tenemos el Cloud HCM atrás y utilizamos KMS como front, nosotros manejamos para esas tres cosas, el HCM, ¿no? Esas llaves se generan dentro del HCM, se almacenan ahí, pero yo tengo el control. Entonces, justamente voy cambiando un poco la cosa. ¿Cómo se controla el uso de llaves? Ambos se utilizan Key Policies porque KMS está haciendo el front. Y la responsabilidad del escalamiento, ya vimos que en este caso, como el back lo maneja las llaves y tengo el Cloud HCM, tengo que manejar esa escalabilidad del Cloud HCM. Importante que con esto, sabemos que KMS se integra nativamente a los servicios de AWS. Con esto podemos utilizar esas llaves que están dentro de los Hardware Security Modules de Cloud HCM y hacer la integración sencilla. Entonces, digamos que vamos consiguiendo lo mejor de esos dos mundos. El precio, ya hablamos un poquito de KMS, $1 por cada llave, por el uso y también el uso. Y si manejamos, digamos, ese estilo híbrido del Custom Key Store, tenemos ese costo de la llave, el uso, las llamadas API, justamente KMS, y también la consideración de las horas, el cargo de las horas por cada HCM, por el HCM dentro del Cloud HCM. Entonces, tiene trade-off, sí, el costo, pero la integración es más sencilla. Tengo la administración, como veíamos, de las llaves. Entonces, nada, hablando un poquito ya acá de cómo se utiliza KMS con los diferentes servicios para cifrar. Hablemos primero de S3. S3 es un servicio de almacenamiento de objeto, tiene muchísimos casos de uso. Uno de los más comunes es, digamos, ser esa base para realizar data lakes o tener archivos de logs o tener data de sensores. Hay un conjunto muy grande de tipos de datos que pueden estar en S3, ¿no? Lo que nos importa a nosotros es justamente cómo empezamos a proteger esos datos, no tanto los conceptos de S3, eso puede ser, digamos, en una sesión más particular de storage. ¿Qué pasa con esa seguridad en S3? A medida que justamente ha pasado el tiempo, esas prácticas, esas mejores prácticas de seguridad han existido. Lo que se ha buscado con estos cambios que se han hecho para los atributos por defecto del bucket es llevar esas mejores prácticas a que sean las cosas por defecto. Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros creamos un bucket en este momento, está cifrado por defecto, ya vamos a ver con qué llave y esos detalles. El block public access, es decir, el acceso público a ese bucket, está bloqueado y las access lists, que son una forma, digamos, más legacy de controlar el acceso a S3, están deshabilitadas. Entonces, sé que en este caso yo lanzo un bucket y ya viene con esos atributos que son buenas prácticas y en este caso son los estándares y que justamente se han venido aplicando a lo largo del tiempo. Yo tengo dos opciones cuando hablo, bueno, digamos, tres opciones cuando hablo de opciones de cifrado en AWS. Vamos a tocar dos en particular. La tercera no vamos a profundizar mucho. La primera es Server-Side Encryption, de S3. En este caso se utiliza una llave administrada por el servicio, no la administramos nosotros. Server-Side Encryption con KMS, que se puede utilizar una llave administrada por nosotros o también una administrada por el servicio. Ya vamos a ver ese detalle. Y también la opción de utilizar una llave provista por nosotros que no está dentro de KMS. No vamos a tocar ese punto, pero es una posibilidad si se necesita utilizar. Entonces, esa comparativa de los tipos de llave y cómo ciframos en S3, la idea es aclararlo un poquito con este slide.
Entonces, por defecto, ya vimos que está justamente cifrado el bucket o el contenido dentro del bucket. Si nosotros no hacemos ninguna configuración, lo que viene por defecto es esto, la utilización de una llave administrada por S3. En ese caso, la llave la administra S3, nosotros no vamos a poder, digamos, entrar a detalle de las políticas, porque justamente el servicio la maneja. No vamos a ver en detalle los logs de acceso a la llave, porque otra vez el servicio lo maneja. La rotación va a ser hecha frecuentemente, cada año, como veíamos en unos slides anteriores, y sí vamos a poder compartir justamente los datos, ¿no? Este es el comportamiento por defecto, como les decía. ¿Es la única forma de hacerlo? Por supuesto que no, hay más posibilidades. Si nosotros definimos que el cifrado se haga con una llave de KMS, pero administrada por AWS, fíjense acá la diferencia, no es administrada por el servicio, en este caso, sino que es administrada por KMS y justamente se hacen las conexiones al servicio. Tengo atributos diferentes. Otra vez, no puedo entrar dentro de la política, dentro de la propia política de la llave. Sí puedo empezar a ver los logs de cuándo se utiliza la llave. La rotación, esta vez no lo va a hacer S3, sino que la va a hacer AWS con justamente KMS, pero tengo justamente el drawback o la desventaja que no puedo compartir esa data, por ejemplo, entre cuentas. No es el comportamiento por defecto. Por último, digamos que es la que tiene más checks, sí, no quiere decir que es lo que tengo que utilizar todo el tiempo. Entonces, esa última es cifrar los objetos en S3 con una llave administrada por nosotros. Si es administrada por nosotros, por supuesto, tenemos esa visibilidad y esa posibilidad de manejar las políticas de la llave, de manejar el acceso a los logs de CrowdTrade, de manejar esa rotación de las llaves y, por supuesto, de compartir esas datas como nosotros vayamos necesitando. Entonces, no quiere decir que todo el tiempo vamos a utilizar la última porque tiene más checks. No. Digamos que tenemos, ejemplo, un caso de uso donde estoy en, no sé, en un bucket, en un ambiente de pruebas. Me interesa que se cifren esos datos, pero yo voy a borrar ese bucket en una semana. Entonces, tener una carga administrativa de manejar justamente la llave y esas políticas puede ser que no haga sentido para las personas que en este caso están desarrollando esa aplicación y haciendo pruebas y van a bajar eso rápidamente. Entonces, digamos que ahí haría mucho sentido tener esa llave administrada de S3. Estoy protegiendo los datos si no tengo el control, pero en este caso no es de tanta importancia para ese caso de uso, ¿no? Entonces, cuando especificamos esa llave con la que vamos a cifrar, también podemos especificar a nivel de objeto. Entonces, ¿cómo se ve eso? Ahorita no se requiere, pero anteriormente se colocaba dentro de la política de IAM este parámetro que se llama XAMZ Server Side Encryption y se colocaba justamente AES 256. Eso ya no se requiere porque está por defecto. Listo. ¿Qué pasa si no queremos manejar esa, sino otro tipo de cifrado? En este caso con KMS. Bueno, algo similar, pero en el atributo coloco KMS y tengo que adicionar un parámetro con la llave que quiero que se haga justamente esa operación. ¿Es la única forma? No. De hecho, hay algunas regulaciones muy puntuales que piden que se apliquen dos capas de cifrado y esto se puede hacer. Se llama Double Server Side Encryption con KMS y no vamos a entrar a detalle, pero también se puede configurar de manera similar a como lo hicimos o como se ve en la parte de arriba del Server Side Encryption. Escenarios. em, Sencillamente, aquí para ver algunos ejemplos, yo tengo, digamos, un put de un objeto, no especifico el cifrado, el bucket tampoco em, tiene nada especificado, así que está por defecto. Entonces, se maneja el cifrado, el server-side encryption, con la llave de S3, ¿no? No especificamos nada en ningún lado. Cuando nosotros decimos en el put del objeto, utiliza esta llave en particular, no hay definición por defecto dentro del bucket, se utiliza esa llave que yo dije dentro de mi petición del put, ¿no? O de las políticas que justamente se aplican. Y en este caso, en este último, si yo tengo una especificación de que se utilice la llave de S3, en el bucket tengo por defecto que se utilice una llave de KMS, aquí va a regir lo que dijo el put. Entonces, se va a cifrar con la llave administrada por S3. Entonces,
pasemos, digamos, un poquito más profundo a cómo se ve ese cifrado en S3 y cómo también se puede optimizar ese cifrado considerando lo que estábamos hablando del número de data keys. Entonces, nada, nosotros tenemos, somos el cliente, tenemos KMS, tenemos definido una llave y tenemos el bucket de S3. Nosotros hacemos un request, en este caso, con el objeto y le decimos, mira, put object. Lo quiero cifrar de esta manera. Le dijimos con la llave de KMS, vamos a hacer el ejemplo así. Entonces le decimos, dentro de eso se hace una llamada a KMS de encrypt y request como es la primera vez. ¿Qué es lo que va a suceder? KMS primero va a verificar que tenemos los permisos justamente para acceder a esa llave y nos va a generar un data key y a partir de ese data key nosotros vamos a justamente cifrar el objeto. Entonces, ese data key se va a cifrar también en conjunto con ese objeto y la llave que utilicé para cifrarlo, justamente voy a hacer justamente aquí el borrado, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando voy a descifrar esos datos? Otra vez, yo tengo mi objeto, en este caso está cifrado, en este caso tengo la data key cifrada del objeto. Yo voy a hacer la llamada entonces de get. Lo mismo, se va a ir a KMS, pero con un request, en este caso, para descifrar y dándole, mira, yo tengo esta data key. Entonces, KMS lo que va a hacer es descifrar esa data key, nos va a entregar la data key descifrada y con eso vamos justamente a poder descifrar el objeto. Fíjense que ese cifrado y descifrado de la data key se hace a través de la llave que está más arriba, que es la que nosotros definimos. Entonces tenemos lo que nosotros mencionábamos de ese cifrado en sobre. Son dos llaves, la data key y la llave de KMS. Dentro de los Hardware Security Modules hay más llaves y hay más manejo, digamos, específico, pero para estos conceptos nos sirve entender esto. Entonces, punto particular. ¿Qué pasa cuando tengo que hacer esto con millones de objetos? En términos de la escalabilidad se vuelve algo complicado, sobre todo en términos del pricing, y puedo llegar, digamos, a la cuota de request con KMS. Entonces, justamente se pensó en eso, en esa optimización, y se crearon las bucket keys de S3. Entonces, recordemos, si manejamos una data key por cada objeto y tenemos billones de objetos, vamos a tener una cantidad grande justamente de llamados tanto de cifrar y descifrar a KMS. Las bucket keys se crearon para hacer una llave intermediaria y a partir de esas bucket keys se pueden derivar esas data keys para cada uno de los objetos. Eso se hace a través de justamente la metadata. Y si han visto esas mejoras en los resultados de bajar los costos hasta en un 99%, pero por supuesto, depende de cada caso de uso en particular. Entonces, ¿cómo funciona la bucket key? Digamos que otra vez estamos en el escenario que queremos poner un objeto y lo queremos cifrar con KMS en un bucket de S3. Hacemos la llamada al put, se hace justamente la llamada KMS, en este caso para hacer el cifrado. KMS va a generar una data key, en este caso, así como veíamos antes, pero esa data key va a ser nuestra bucket key. Entonces, a partir de esa bucket key, el servicio de S3 va a generar otra data key. Seguimos haciendo, digamos, el cifrado de sobre y con esa data key voy a cifrar entonces el objeto. Yo guardo justamente así como veíamos anteriormente, tanto el objeto como esa data key cifrada, en este caso porque la voy a necesitar para descifrar ese objeto. Entonces, por supuesto, esa data key en plain text se borra y me quedo con mi objeto cifrado, ¿no? Cuando, digamos, este es request ya más adelante y ya generé una bucket key, las bucket keys son time limited, digamos, que se pueden ver como un estilo de caché y funciona de esta manera. Entonces seguimos haciendo el put. Tenemos ya esa bucket key que la tiene el bucket, en este caso, ha pasado poco tiempo
Y a partir de esa se puede otra vez hacer la derivación de una data key, cifrar ese contenido y una vez más guardar ese contenido en conjunto con la llave cifrada. Ahora, pregunta, o sea, segundito acá y fíjense la diferencia con ese primer request o esa primera forma de hacer las cosas. En este momento, de esta forma, como ya tenemos el bucket key manejado, en este caso por S3, no hicimos ninguna petición a KMS. Entonces, en términos de costo, no estamos realizando nada que ocupe esos costos de llamadas a la API de KMS. Ya estamos reduciendo costos. Por eso les mencionaba que similar a una estrategia de caché, no es exactamente, pero se puede, digamos, ver dentro de esos contextos como algo similar. Entonces, nada, digamos que ahora vamos a descifrar ese dato y está cifrado. En este caso, tenemos nuestro objeto cifrado y justamente esa data aquí cifrada. ¿Qué es lo que se va a hacer? Otra vez, se envía esa solicitud la primera vez de descifrado en conjunto con la bucket key. KMS nos va a dar la bucket key en este caso y a partir de esa bucket key se deriva el data key. Con eso podemos justamente hacer el descifrado de los datos. ¿Qué pasa cuando justamente ya está la data key, la bucket key, perdón? Ya no tenemos que hacer el mensaje o el llamado directamente a KMS, sino que podemos utilizar esa bucket key que tiene el bucket de S3. En este caso, derivar la llave y hacer el descifrado del objeto. Entonces, ¿cómo funciona en S3, digamos, a grandes rasgos ese cifrado con KMS? Vamos a hablar un poquito de cómo funciona, en este caso, con EBS o Elastic Block Store. El block storage en AWS en términos de justamente ese almacenamiento en bloques, digamos que se puede dividir de esta forma. Hay otros servicios donde podemos tocar algunas cosas, pero enfocándonos en Elastic Block Storage tenemos esto. Tenemos instance storage que va alineado a cargas que son más efímeras, que justamente yo puedo manejar, digamos, esa administración y no necesito ese almacenamiento que no sea efímero. Con EBS, digamos que es nuestro almacenamiento común en términos de volúmenes, se utilizan para diferentes transacciones, etcétera, orientados a S2 en este caso, o RDS, por ejemplo. Y tenemos los snapshots que son incrementales, que son copias point in time de esos volúmenes EBS. Entonces, enfocémonos en cómo justamente cifrar esos volúmenes de EBS. Dentro de cómo se cifran los volúmenes de EBS es diferente a cómo se hace el cifrado en S3. Para hacer ese cifrado de EBS se utiliza una data key por cada volumen. Entonces, ahí no hay bucket key, no hay forma justamente de manejarlo de otro estilo, así como veíamos en S3. Y para hacer ese cifrado, KMS se integra y utiliza cifrado AES-256 XTS. ¿Por qué es importante? Ya vamos a discutirlo. Pero cuando utilizo ese cifrado y cuando tengo esa data key por volumen, puedo decir que estoy cifrando tanto la data que está en reposo dentro del volumen, la data que se está moviendo entre el volumen y la instancia, los snapshots que yo justamente voy a crear a partir del volumen, y cualquier snapshot adicional que se cree a partir de ese snapshot, lo voy a estar pudiendo controlar de esa manera. Ese cifrado AES-256 XTS me permite hacer cifrado en streaming y también descifrado, por supuesto, mientras la data fluye entre el volumen y la instancia. Entonces, ¿cómo se ve usualmente esa configuración en la consola? Nosotros vemos al crear el volumen, quieres cifrar este volumen y ahí es el momento justamente de hacer esa configuración. ¿Qué pasa? A partir de, después de la creación, ya no puedo modificar, digamos, esos atributos, tanto el atributo de decir que esto va a ser un volumen cifrado, como el atributo
de si ya está siendo cifrado, la llave que está siendo cifrada, no la puedo cambiar, que es justamente lo que vemos a la derecha. Entonces, tip, definición importante que voy a utilizar para cifrar los volúmenes de KMS. Yo puedo definir un estándar e inclusive colocar un default para que se maneje ese cifrado dentro de la cuenta. ¿Qué es, digamos, ese default cuando hablo de ese cifrado de EBS? Tenemos el ejemplo. Creo un volumen, digamos, por la consola, por el CLI, y le digo que va a ser cifrado. Por defecto, él va a utilizar una llave administrada por AWS para ese servicio para hacer el cifrado. Pero yo tengo toda la potestad para decir, ahora la que va a ser por defecto es esta llave XYZ que yo manejo. Yo puedo hacer eso. Y una vez vuelva a hacer una creación de un volumen similar a esto, se va a utilizar la llave que yo definí. Justamente ahí me doy, empiezo a aplicar esas buenas prácticas. ¿Cómo empezar a manejar de manera sencilla o hacer el enforcement de ese cifrado? Fíjense que para EBS tenemos la parte que hablamos de ese cifrado por defecto. Listo. Podemos habilitar esa consideración a nivel de cuenta, a nivel de región, y una vez se habilite, todos los volúmenes nuevos y todos los snapshots nuevos van a seguir justamente ese requerimiento. Pueden haber casos de uso donde ustedes digan, no, pero dentro de la cuenta hay algunos que no debo manejar. Listo, eso se puede definir puntualmente. Pero esto es cómo hacerlo de manera sencilla, cómo empezar a tener esos beneficios del cifrado de una manera consistente. Entonces, vimos cómo se hacía el cifrado en S3, veamos cómo se hace el cifrado en EBS. Tenemos, en este caso, la actividad de crear un volumen. Aquí EBS va a crear un volumen cifrado, en este caso. Lo que le va a decir a KMS es, listo, necesito una data key para cifrar el volumen, utilizando justamente esta key XYZ que yo le asigné. Entonces, lo que va a hacer KMS es revisar si tiene los permisos de acuerdo a tanto la política de la llave como la política de IAM. Y en caso de que efectivamente los tenga, pues voy a entregar esa data key para hacer el cifrado, que EBS haga el cifrado entonces del volumen. Cuando estoy haciendo el attach, ya hay otro servicio que está involucrado, que es S2. S2 también tiene que tener los permisos justamente para hacer las llamadas a KMS. Cuando voy a hacer el attach del volume, igual se hace ese llamado a KMS, se verifican esos permisos en este caso. Como es un data key que ya fue creado, lo creamos anteriormente cuando se creó el volumen, lo que se va a solicitar es un decrypt. Entonces, yo necesito descifrar con esta llave, dame el data key. Entonces, KMS nos va a proveer y va a descifrar el data key, nos lo va a dar a la instancia de S2 en este caso, y la instancia de S2 va entonces poder descifrar ese volumen de EBS. Importantes puntos considerables cuando se habla del manejo tanto del cifrado, configuraciones de cifrado y también certificados, es que tenemos que estar claros en que hay puntos que hay que estar continuamente monitoreando. Entonces, si yo necesito notificaciones continuas de que se modificaron las configuraciones de cifrado, puedo utilizar AWS Config, por ejemplo, definir algunas reglas. Aquí hay algunos ejemplos orientados a que el bucket tenga el server-side encryption enabled o que los trails en CloudTrail estén cifrados. O, por ejemplo, en términos del monitoreo de los certificados o las llaves, que pueda ver esos logs detallados, lo puedo hacer dentro de CloudTrail y ver, por ejemplo, quién utilizó qué llave, en qué momento, sobre qué recurso para tener esos detalles de uso. Y también estar al pendiente de eventos importantes en el ciclo de vida de los certificados y las llaves también, como cuando una llave va a expirar o un certificado va a expirar o cuando va a ser la rotación que efectivamente se cumplió, puedo entonces empezar a tener, digamos, más visibilidad con ayuda de CloudWatch. Aquí saliéndonos un poquito ya de los servicios y
de manejo de llaves, vamos a ver esos servicios de certificados. Y comencemos con definir qué es un certificado criptográfico. Un certificado criptográfico permite identificar y establecer una red cifrada de conexiones entre diferentes clientes, navegadores, servidores, dispositivos IoT, etcétera, y firmar y verificar código de computador. Ok, pues un poco, digamos, larga la definición, porque es importante tenerla clara, porque este sistema criptográfico o el sistema que utiliza sus certificados criptográficos se conoce como Public Infrastructure, PKI, que es lo que probablemente muchos ya han oído hablar, ¿no? Yo tengo formas de tener un archivo firmado, verificar quién es, y a través de diferentes certificados también eh, justamente confirmar que esa persona o efectivamente esa entidad es quien dice ser. Entonces, bueno, hablemos un poquito de esas integraciones y voy por acá acelerando un poco, que tenemos 10 minutos para llegar a la, justamente a nuestro break. Servicios que tienen esa integración, digamos, de manera profunda con los certificados. Tenemos Certificate Manager, Private Certificate Authority. Vamos a hablar de estos dos, digamos, un poquito de detalle en los siguientes slides. Y tenemos otros servicios que, uno que se llama AWS Signer, que me permite hacer el firmado del código para asegurarme esa confianza y tener esa integridad en el código. Y también AWS IAM Roles Anywhere, que me permite el manejo externo, usualmente on-premises, para acceder a recursos de AWS utilizando credenciales temporales, mejorando justamente esa postura de seguridad. Entonces, el primero, vamos a empezar a ver Certificate Manager, hablemos un poquito justamente de eso. Certificate Manager es un servicio que me permite manejar, administrar, crear, renovar, etcétera, certificados públicos, privados, tanto dentro de AWS como importados. Entonces, a partir de eso, voy a poder tener un manejo centralizado de esos diferentes certificados. Entonces, fíjense, vamos a ver esos diferentes casos de uso. El más sencillo es los certificados importados, usualmente son certificados públicos que pueden ser, que el issue puede haber sido hecho por otro proveedor de certificados. Los podemos entonces colocar en Certificate Manager y empezar a administrarlo para que diferentes recursos que están dentro de AWS también los puedan utilizar. Del lado también de certificados públicos podemos hacer el issue. De hecho, para estos servicios, algunos de estos servicios que vemos arriba a la derecha, ese issue de los certificados públicos es gratuito. eh, Sin embargo, tiene que estar atado a, digamos, una entidad de ese servicio. Entonces, ejemplo, tiene que estar atado al load balancer de esa región, el load balancer que yo definí para eso. No puedo exportar el certificado. Entonces, son gratis, los puedo utilizar, justamente me dan esa posibilidad de ir mejorando, en este caso, el manejo de una manera más adecuada de los certificados, y a partir de eso, para algunos servicios puedo hacer eso. ¿Qué pasa con otros servicios u otros casos de uso donde hace más sentido manejar certificados privados? Y esos servicios, digamos, están, los casos de uso están más del lado de abajo, son justamente casos de uso alineados, por ejemplo, a Service Mesh, a manejo de containers, dispositivos IoT. Entonces, digamos que tienen otras características versus los que vemos arriba, más alineados a a una conexión pública. Entonces, importante que dentro de todo ese manejo de los servicios yo puedo tener esa visibilidad de cuándo se va a renovar, cuándo se va justamente a vencer un certificado, tener esa definición de capturar, por ejemplo, eventos, y a partir de eso eh, tener notificaciones, por ejemplo, para darle un doble check justamente a ese punto. Hablemos muy rápido de ese cifrado en tránsito. Muchos de los servicios, como les mencionaba, ya están habilitados para hacer esa integración de manera sencilla. Los que vemos por aquí
en Tier 1 y podemos definir un certificado público con la ayuda de Certificate Manager y asociárselos a esos recursos de manera sencilla. Dentro de la validación o la renovación de esos certificados que venimos hablando, hay dos formas de hacerlo. A través de DNS, que es justamente lo recomendado en términos de que tenemos el ownership de ese dominio, o a través también de verificaciones de correo. Cuando justamente, bueno, primero, esos certificados son válidos por 13 meses y cuando hay que hacer la renovación, si hay necesidad de que hagamos alguna actividad en particular para esa verificación, Certificate Manager nos va a estar reenviando correos, tanto de si es verificación de por correo o verificación DNS para que justamente lo tengamos en el radar. Dentro de los certificados públicos estábamos hablando, ¿no? De Certificate Manager. ¿Qué pasa cuando quiero hablar de certificados privados, ¿no? Aquí es donde justamente traemos a la mesa AWS Private Certificate Authority. ¿Qué es Private Certificate Authority? Es una forma de manejar una jerarquía con sus entidades certificadoras root, subordinadas de manera segura, escalable, sencilla, que pueda ser justamente flexible en términos de esa definición de los certificados y que tenga también un precio pay as you go, que no tengan que tener una arquitectura justamente o una infraestructura gigante para manejar esos temas. ¿Cuándo utilizarlo? Aquí hay algunos casos de uso, no son todos, pero son algunos de los comunes cuando se considera Private Certificate Authority. Entonces, el primero, cuando necesito end-to-end encryption y, por ejemplo, necesito que el certificado esté en un recurso como una instancia S2. Ahí sí tenemos una restricción en términos de los certificados públicos que veníamos hablando, ¿no? Que pueden ser solamente asociados a ciertos recursos. Si yo quiero ir más allá, necesito o certificados justamente importados o utilizar certificados privados, en este caso con Certificate Authority. Ese sería uno de los casos de uso. También hace mucho sentido cuando tengo dispositivos IoT, ¿no? O aplicaciones que justamente manejan cargas similares, ¿no? Cuando tengo un service mesh, por ejemplo, cuando tengo un manejo de containers y justamente quiero proveer certificados en tiempo real a esos service meshes o a esas cargas de container, hace mucho sentido justamente el uso de Private Certificate Authority. Y cuando también quiero hacer el issue de certificados de identidad para diferentes dispositivos o usuarios que están en el AD Domain Join Objects, hace mucho sentido. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos una personalización o por qué es importante esa personalización dentro de los certificados privados? Yo dentro de esa definición de Certificate Authority tengo la posibilidad de hacer lo que necesite en términos de ese certificado. Entonces, tanto el subject name como cuánto tiempo va a ser válido, como las extensiones y atributos que pueden ser justamente personalizables, cómo seleccionar particularmente los atributos o el algoritmo particular, la longitud de las llaves, son cosas que puedo yo definir dentro de esos certificados. Entonces, en términos de esa personalización, ya hablamos service meshes, por ejemplo, Kubernetes, roles anywhere, hacen mucho sentido para ese manejo de los certificados ya más personalizados. Aquí, punto, cuando hablamos del diseño o jerarquía de esos certificate authorities, vemos algo como esto. Entonces, ¿qué es una jerarquía de certificate authorities? Algo como lo que vemos justamente en pantalla. Nosotros tenemos una entidad, la que está más arriba, la que debería ser justamente más protegida y tener esos controles. Y abajo, dependiendo justamente de cómo realicemos la estructura, tenemos diferentes niveles de entidades certificadoras. Las que están más abajo son las que hacen el issue de los certificados y a partir de eso podemos justamente tener esa granularidad. Fíjense que vamos a ver en el siguiente slide un ejemplo de cómo puedo empezar a diseñar esa jerarquía, ¿no? Yo tengo mi root account y, por ejemplo, por un departamento, yo tengo esa estructura de Certificate Authorities. Sí hace sentido para mí, ¿no? Como les decía, la seguridad, la mayor seguridad posible debería estar en el root CA, su propia cuenta,
su manejo justamente de administradores, issuers para las demás separados, y también debería manejar em, detalles de cómo revoco esos certificados. Ya vamos a hablar un poquito a detalle de ese punto. Entonces, para terminar por acá, antes de ir a lo de la revocación y de las estrategias que hay, mencionar un poquito de la redundancia y disaster recovery. Entonces, yo tengo varias opciones cuando quiero manejar esa redundancia y ese disaster recovery está dentro de mis políticas o necesidades dentro de la empresa. Yo puedo hacer o tengo dos estrategias. Una, manejar, digamos, si tengo en dos regiones las consideraciones, dos root CAs dos root CAs, una en cada región. Entonces, van a operar de manera independiente. Justamente voy a tener el control en cada una de ellas, pero el detalle es que voy a tener un manejo más complejo porque voy a tener dos roots en mis ambientes. O puedo hacer algo también como lo que vemos acá, que tengo el root CA dentro de una región y tengo dos subordinados, uno en esa misma región y otro en otra, que va a servir como mi región de DR. Igual, tengo la contra en este caso, que el root CA o esas operaciones están limitadas a la región principal, pero yo justamente puedo hacer el trade-off. Puede ser esta alternativa o puede ser esta alternativa de mantenerlas separados que ya comentamos. Entonces, para acá, para terminar con esa revocación y bueno, certificar la validación también de los certificados, es importante que definamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿por qué es importante? Eh, nosotros tenemos diferentes certificados y cada uno de ellos pues tiene justamente su validación. ¿Cuál es la mejor práctica? Que dentro de justamente el root yo tenga la mayor cantidad de, de tiempo en este caso y que todo lo que esté debajo, todas esas entidades subordinadas, eh, vayan con menos justamente eh, cantidad de tiempo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a justamente rotar más comúnmente? Lo que está más abajo. Entonces, esa es como la buena práctica dentro de esa definición de la validación de los certificados. Em, la revocación tiene casos de uso interesantes. Cuando nosotros cambiamos un endpoint de un servidor, pues deberíamos cambiar justamente el certificado, revocar el anterior, ¿no? Cuando hay algún compromiso de una llave privada, igualmente. O cuando hay un error de configuración, definimos las cosas de una forma, pero en realidad es de otra, también hace sentido. O cuando, por ejemplo, cambiamos de dominio o justamente perdemos ese dominio. Hay dos mecanismos justamente para manejar esos puntos. Uno se llama CRL o Certificate Revocation List y el otro OCSP que se llama Online Certificate Status Protocol. Y la idea es ir muy rápido por acá y, y dar como ese overview. Entonces, dentro de esos Certificate Revocation List, que fue la primera forma de manejar esa revocación y validación de los certificados, lo que manejamos es una lista grande que contiene esos certificados, la fecha y el número del serial de los certificados que están justamente revocados. ¿Qué pasa? Esa lista se actualiza, está en S3 y los clientes pudieran justamente descargarla. Limitaciones. em, la CRL usualmente se almacena en caché de muchos navegadores por 24 horas. Entonces, si revoco un certificado y justamente no puedo tener ese manejo de actualización de 24 horas, puede haber un data breach, pueden suceder un conjunto de cosas. Y también que estos archivos o este tamaño de archivos CRL justamente se pueden convertir en muy grande, cosa que le da mucho overhead, sobre todo a cargas que no tienen tanta capacidad de memoria o en CPU, por ejemplo. Entonces, tenemos esas limitantes. Del otro lado tenemos OSCP, que es Online Certificate Status Protocol, les mencionaba. La idea es que ayude a reemplazar justamente CRL
por sus limitantes. Los clientes, en este caso, cuando usan OCSP, llaman un endpoint para verificar si justamente el certificado tiene un estatus de bien, está revocado, no lo conozco, y esas respuestas de OCSP del endpoint están firmadas digitalmente, entonces pueden verificar la autenticidad. ¿Por qué es útil? Porque tengo en este caso una validación en tiempo real, no es una lista que justamente se actualiza cada cierto tiempo, sino en ese momento se hace la verificación, entonces tengo menos riesgo. Hablo de la eficiencia en términos de memoria, porque si tengo un dispositivo que tiene poca capacidad, justamente se va a conectar y no va a tener esa carga de descargar esos certificados o bueno, esa lista de revocación tan grande. Y por último, dentro de Certificate Authority hay capacidades administradas para tener un responder de OSCP de una manera sencilla, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que hay dos sabores. La idea es ir un poquito rápido por acá, porque son bastante similares. ¿Cómo funciona? La Private CA actualiza justamente ese responder con los certificados que están revocados. En ese caso, el cliente hace una conexión con un web server, pero también hace esa verificación con el responder para ver si ese certificado que justamente fue provisto es válido. Ese responder puede tener esas respuestas de las revocaciones en el caché de CloudFront. Si no las tiene, pues va directamente al responder, consigue la respuesta del certificado, la coloca en caché y ahí se la entrega al cliente. ¿Qué pasa y por qué hay otro sabor? Digamos que si tenemos dispositivos, por ejemplo, IoT con pocas capacidades, hace mucho sentido darle la carga más del lado de el web server. Y hay unas definiciones con las que justamente se puede hacer esa configuración. Entonces, dentro del flujo es bastante similar, pero el que justamente hace la solicitud a los responders, en este caso, es el web server. Entonces, él va, justamente verifica eh, si el certificado es válido, etcétera, y él dentro de esa configuración pone como staple ese estatus del certificado, que efectivamente es válido. Entonces, comparación muy rápida, cuando tengo aplicaciones que son legacy, TLS 1.0, 1.1, la idea es que podamos utilizar estas listas de revocación. Eh, la idea en esos casos de uso es que no sean eh, unos certificados que se revoquen tan frecuentemente y que sean unas listas pequeñas para que yo pueda manejar ese riesgo, digamos, de una manera lo más apropiada, lo más cercano a tiempo real, porque no va a ser tiempo real. Cuando tenemos OSCP de la primera manera, es decir, el responsable de hacer la conectividad y verificar eso, el certificado es el cliente. Usualmente se utiliza cuando no soporto la otra forma, cuando quiero delegar esa responsabilidad a las propias aplicaciones de hacer esas llamadas al OSCP y manejar esas características de cuando hay problemas de conexión. Entonces hago como ese balance en términos operativos. Puedo combinar las dos cuando hace mucho sentido combinar esas listas de revocación con, em, con OCSP, cuando tengo algunos clientes que no soportan OSCP y tengo otros que sí, y quiero sacar como lo mejor de los dos mundos. Entonces, puedo justamente manejar ambos protocolos. Y por estándar, por buena práctica, si todas mis aplicaciones soportan OSCP con stapling, que es lo que vimos justamente del lado del servidor, voy a tener, digamos, las mejores características, las mejores maneras de manejarlo y en caso otra vez de esas cargas con bandwidth limitado, procesamiento bastante limitado, va a tener una mejor forma de llevarlas. Y por último, que ya estamos un poquito pasados del tiempo, me disculpo acá con esta parte, veamos rápidamente los conectores de el Private CA. La idea de tener los conectores, digamos en este caso, es yo tengo una infraestructura, yo tengo del lado on-premises puede ser, y de este lado en AWS tengo el manejo y ya la estructura jerárquica de una Certificate Authority definido. Entonces, quiero empezar a conectar
esas dos cosas, no tener que hacer lo mismo 2 veces para on-premises o lo mismo 2 veces para AWS. Casos de uso, vamos a ver Active Directory y Kubernetes en particular. No voy a ir a detalle del lado tanto de la integración, sino de los beneficios de hacer esa conectividad de esta manera. Fíjense que no tenemos que volver a definir esa complejidad en términos de la Public Infrastructure. Podemos reemplazar y delegar toda esa carga al Private Certificate Authority, por supuesto definido con nuestras características y necesidades. Esto nos ayuda justamente a reducir ese investment que tenemos que hacer en Public Infrastructure y el mantenimiento también, al ser justamente una solución del lado serverless y administrado por AWS, ¿no? Importante que dentro de la experiencia de los administradores de Active Directory no quieren más complejidades, quieren seguir haciendo las cosas como las entienden y justamente implementando esos controles, etcétera, como ellos definen. Ejemplo, con el auto-enrollment. Entonces, con esa conectividad se puede hacer eso de manera, digamos, automática y ese workflow o esa experiencia particular para los administradores va siendo más sencilla, no va creando tanta fricción. Entonces, como se ve rápidamente, digamos que yo tengo mi red on-premises con el Active Directory, tengo dispositivos u objetos, mejor dicho, agregados al dominio, pueden ser laptops corriendo Windows, por ejemplo. Tengo del lado de AWS Private CA, tengo justamente esa jerarquía definida de acuerdo a mis necesidades. Y para hacer esa conectividad, ¿no? Y que puedan utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Dentro de AWS vamos a conectar ese Active Directory con, puede ser la AWS Directory Service o el AD Connector. Vamos a definir un conector en particular de Private CA para Active Directory para que también se pueda conectar. Y eso me va a permitir que pueda hacer el issue entonces de certificados directamente con esa entidad que yo manejo dentro de AWS. Entonces, más específico, como se ve, digamos, tenemos esto similar, estos componentes. Cuando yo pienso, y justamente voy a definir esto, lo primero que tengo que tener en cuenta es cómo se va a conectar, ok, como administrador de Active Directory, cómo se va a conectar esos objetos para hacer esa verificación de los certificados y que le hagan el issue. Yo voy a tener un endpoint de VPC, voy a tener el conector de Active Directory. Para hacer también, digamos, esa configuración, tengo que actualizar el group policy object y decirle, bueno, ahora no vas a ir por acá on-premises, sino que vas a ir por allá a AWS a ese endpoint en particular cuando necesites algo. Entonces, digamos, pasa un día y necesito una renovación, listo. Ese objeto, o sí, ese objeto unido al dominio, va a ser ese request por información del template. Eso va a llegar al endpoint que definimos y al final va a llegar al conector de Private Certificate Authority con Active Directory. Se va a validar, por supuesto, la identidad de ese objeto, de ese cliente, y a partir de esa verificación voy a poder enviar el template, recibir Certificate Sign Request, que son CSRs, y también voy a poder hacer el issue de certificados, haciendo la conectividad con ese objeto, ¿no? Haciendo ese envío. Para Kubernetes, muy rápidamente, es algo muy similar. La idea es que ya tenemos dentro de Kubernetes Cert Manager, que usualmente es el manejador de certificados por de facto. Yo tengo muchas veces Service Mesh que quiero manejar. Existe un conector justamente para Kubernetes para hacer esa conectividad y digamos que la responsabilidad de esos certificados, de ese todo lo que veíamos en términos de Private Certificate Authority, la jerarquía, esté manejado por Private CA. ¿Y por qué es interesante y qué me puede servir? Dentro de los clusters, yo puedo definir diferentes opciones para TLS. Entonces, puedo definir dónde se termina esa conexión de TLS. Por ejemplo, el load balancer en el ingress controller de Kubernetes a nivel del pod, conectividad entre pods, el uso de mutual TLS, entonces entre esos pods, entonces tengo, digamos, esos casos de uso en los que me puede ayudar ese conector
y delegar ese trabajo a el Private Certificate Authority.